Buen día, hermanos y hermanas. Es un gusto poder escudriñar la palabra de Dios en este día con ustedes para ver qué es lo que el Señor nos quiere mostrar a través de ella. Hoy tocaremos el tema: la palabra de Dios es para poder entender quién es Él y cómo vivir una vida que muestre su carácter. Antes, oraremos para que el Señor nos muestre y nos guíe a través de su palabra y nos enseñe lo que hoy quiere que aprendamos de Él. Los invito a que inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos para orar y que el Señor nos guíe. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por este canal para poder tener oportunidad de compartir tu palabra, exclusivamente la palabra de Dios. Señor, te pido por todos aquellos que habrán de escuchar y ver este video, que tú, Señor, les hables a su corazón, que tú, Señor, les muestres lo que tienes preparado para ellos, para que ellos aprendan cada día más de ti, para que ellos puedan entender, comprender y asimilar tu palabra. Señor, te pido que tú seas el que dirijas a tu siervo y que pueda yo hablar con vehemencia exclusivamente tu palabra, Señor. La palabra que tú nos dejaste escrita en tu santo libro, la Biblia. Te lo pido y te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Como comentábamos, hermanos, estudiaremos el día de hoy el tema de la palabra de Dios es para poder entender quién es Él y cómo vivir una vida que muestre su carácter. Al escudriñar la palabra de Dios todos los días, podremos aprender cada día lo que el Señor nos muestre a través de su palabra sobre el poder de Dios, sobre su amor, sobre la guía que debe ser para nuestra vida. La palabra de Dios. Y así entonces llevar una vida que pueda reflejar el carácter de Dios en cada uno de nosotros, en nuestras diferentes actividades, en nuestras diferentes circunstancias y en nuestras diferentes latitudes. Vamos a poder estar con la dirección de Dios en nuestras vidas si nosotros escudriñamos su palabra. Checaremos lo que dice el Salmo 119, versículo 105. También veremos el libro de Isaías en el capítulo 40, versículo 8. Y el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25. Vamos a ver qué dice Salmos en su capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si la palabra de Dios es una lámpara en nuestros pies, no podremos tener la duda de que nuestros pies puedan llegar a tropezar. ¿Por qué? Porque sabemos al escudriñar la palabra de Dios qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y Él nos irá guiando y Él nos irá mostrando por dónde debemos caminar. Porque Él guía nuestras vidas. Por eso es que debemos estudiar la palabra todos los días, pidiéndole al Padre que nos muestre
a través de el estudio de su palabra cuál es la voluntad de Dios para ese día en nosotros y poderlo practicar y llevarlo a cabo. También dice que y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino, nunca iremos en oscuridad. Siempre tendremos la certeza y la convicción que el Señor nos guía en todo lo que hacemos, porque Él nos lo está mostrando a través del estudio de su palabra. Por eso, en oración y ruego y súplica, debemos diariamente abrir la palabra de Dios, pidiendo ser guiados por Él para aprender sobre lo que el Señor quiere mostrar ese día. Porque Dios nos va a ir enseñando día con día lo que Él es. Y eso solo se puede aprender a través de la palabra de Dios. Pero para poder comprender, entender, asimilar y captar toda la palabra de Dios, se necesita ser hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios se requiere reconocer y aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único y bendito Salvador. Al Cristo, que es el que nos da entrada al Padre. Ese Cristo que murió por ti y por mí. Ese Cristo que murió por tus pecados y mis pecados y los de toda la humanidad, siempre y cuando lo aceptemos como nuestro único y bendito Salvador. Y entonces sí, vendrá el Espíritu Santo a morar en nosotros, porque Cristo vivirá en nosotros. Y podremos pedirle al Padre que nos guíe. Porque gracias a su Hijo y al sacrificio de la cruz que hizo el Señor Jesucristo para salvarnos, nos lavó, nos limpió de todos los pecados que hemos hecho. Y eso es la palabra de Dios. Entender el amor de Dios dado a los hombres a través de su Hijo, enviado para morir por nosotros los pecadores. Veamos qué dice Isaías en el capítulo 40, versículo 8. Se seca la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Vean qué importante es estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a permanecer para siempre, hasta que el Señor Jesucristo venga por segunda vez y nos lleve al Padre. Por eso es que Isaías señala que se seca la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Todo va a tener un fin, todo va a tener una situación en donde se acabe, mas la palabra de Dios es atemporal, no tiene temporalidad, sirvió antes, sirve ahora y servirá después. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que permanece para siempre. Y ese es el aspecto que necesitamos entender y comprender, que la enseñanza desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda es palabra de Dios y nos sirve para poder entender y comprender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esa es la importancia vital que tiene la palabra de Dios para nosotros.
para cada uno de los que conocemos, entendemos y comprendemos que Dios muestra su camino y su voluntad en nuestras vidas a través de escudriñar su palabra. Solamente a través de escudriñar su palabra. Y ahí encontraremos las respuestas a todas nuestras preguntas, a nuestras inquietudes y a nuestras dudas. Porque el Señor nos va a mostrar su gran amor a través de su palabra. Veamos ahora qué dice Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Veamos la importancia, repito, que tiene la palabra de Dios. Por eso es que aquí en Primera de Pedro se señala que toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Todo se va a acabar, todo se extingue, todo se termina. Por eso señala que la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la certeza y la seguridad que debe guiarnos día con día, que lo que está escrito aquí en la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Porque el Señor hará que se cumpla y siempre se ha cumplido y se cumplirá todo lo que está señalado en la palabra de Dios. Por eso tiene grandes misterios y tesoros en su palabra, los cuales están reservados para nosotros, para poderlos entender a través de escudriñar su palabra. Y señala también: y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El Evangelio de Dios es la salvación de tu vida y mi vida y la vida de todos los hombres de este mundo, de toda la humanidad, siempre y cuando aceptemos a Jesucristo como nuestro único y bendito Salvador. Entendamos y comprendamos que solo es Él el que nos puede llevar al Padre. Porque vino del Padre y va a llevarnos a nosotros al Padre, porque Él lo dijo y Él lo prometió y Él lo cumplirá. Porque Dios siempre cumple toda su palabra. Por eso es importante conocerla para poder entenderla y poder comprender cuán grande es el amor de Dios para con nosotros, cuán grande fue el sacrificio que Jesús hizo para salvar a los pecadores, para salvarte a ti, a mí y a toda la humanidad, para poder entender esto. Solo lo podemos asimilar y comprender una vez que hemos entendido y aceptado que Jesucristo es el camino al Padre, que Jesucristo vino a dar su vida en pago por nuestros pecados. Cuando nosotros lo aceptamos, Cristo viene y vive en nosotros, y el Espíritu Santo viene y entonces nos muestra, cuando nosotros leemos su palabra, nos muestra
la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y eso es el gran privilegio que tenemos por haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Que nos podamos guiar, dirigir y caminar con la palabra de Dios, que esto es una guía perfecta, porque la palabra de Dios es perfecta. Por eso es que podemos entender un poco de la gran magnitud de Dios. Por eso podemos entender cómo Él, con su grande amor, mandó a Jesucristo para morir por los pecados del hombre y por cada uno de nosotros los pecadores. Esa es la gracia de Dios. Y eso es una forma de entender la vida en forma diferente. ¿Por qué? Porque la vivimos en Cristo. Porque estamos seguros de nuestra salvación y en quién creemos y quién nos dirige y quién es el que murió por nosotros. Y que ese amor es tan grande que nos sigue guiando y nos va a seguir guiando todos los días hasta que el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Hermanos, si tú has sentido que Dios ha tocado tu corazón y has sentido la necesidad de reconocer que eres pecador, igual que todos los hombres y toda la humanidad. Pero el Señor te está llamando hoy para que reconozcas que eres pecador y que necesitas a Cristo en tu vida para poder ser salvo. Haz una oración, inclina tu cabeza y ruega al Señor que te salve. Reconoce tu pecado y arrepiéntete y pídele a Dios que venga a vivir en ti, que Jesucristo viva en ti y que el Espíritu Santo llegue a tu vida. Y entonces vas a poder caminar guiado por la palabra de Dios, guiado por este santo libro que Dios dejó como manual para nuestras vidas, que Dios nos dio para poder aprender de Él, comprender de Él y vivir con Él. Porque eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Y eso es lo que Dios espera del hombre. Que lo acepte, que acepte a su Hijo Jesucristo como su Salvador. Hermano, acércate a Dios. Reconoce que es el único que te puede salvar, Jesucristo, por su sacrificio en esa cruz. Y verás la mano poderosa de Dios guiándote en tu vida si tú todos los días oras pidiendo esa guía y pidiendo que te muestre a través de escudriñar las Escrituras cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Hermanos, yo los invito a que busquen una iglesia donde se predique la palabra de Dios, exclusivamente la palabra de Dios, y se reúnan ahí para que puedan ir aprendiendo más de la palabra.
y puedan entender la gran bendición que es tener la certeza de la salvación en nuestras vidas. Dios los bendiga y que el Señor esté con ustedes siempre. Amén. Amén.